Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Con los 7 principios claves para desarrollar la inteligencia inspirados en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Nos quedamos la semana anterior por iniciar el principio número 2, que es dimostrazione. Y dice, un compromiso para poner a prueba el conocimiento a través de la experiencia, la persistencia y la disposición a aprender de los errores. Piense en los mejores maestros que usted haya tenido. ¿Qué hace grande a un maestro? Más que cualquier otra cosa, la habilidad para ayudar al estudiante a que aprenda por sí mismo. Los maestros más eficaces saben que la experiencia es la fuente de la sabiduría y el principio de la demostrazione es la clave para aprovechar nuestra experiencia al máximo. Eso fue lo que hizo Leonardo en el taller del maestro y pintor y escultor Andrea del Verrocchio. El entrenamiento que el joven Leonardo recibió como aprendiz en el taller de Verrocchio ponía más énfasis en la experiencia que en la teoría. Da Vinci aprendió a preparar los lienzos y las pinturas y conoció los principios básicos de la perspectiva. Los secretos técnicos de la escultura, del fundido del bronce y de la orfebrería formaban parte del currículo y también fue estimulado para que estudiara mediante la observación directa la estructura de las plantas y la anatomía de los hombres y de los animales. Así pues, su educación tuvo una orientación eminentemente práctica. La orientación práctica, la penetrante inteligencia, la curiosidad y el espíritu independiente de Leonardo lo llevaron a cuestionar muchas de las teorías aceptadas y el dogma de su tiempo. Por ejemplo, en el curso de sus investigaciones geológicas, descubrió fósiles y conchas en la cima de las montañas de Lombardía. Por eso, en el Codex Leicester plantea argumentos definitivos en contra de la opinión del momento, según la cual se trataba de depósitos del diluvio bíblico. Con base no en la teología, sino en el pensamiento lógico y en la experiencia del mundo real, Leonardo demolió cada una de las presunciones en las cuales se basaba la sabiduría convencional y concluyó que una opinión de esta naturaleza no puede existir en cerebros con un avanzado poder de razonamiento. Durante sus estudios de geología, Leonardo recorrió las colinas de Lombardía y sostuvo fósiles en sus manos. Cuando quiso aprender anatomía, disecó más de 30 cuerpos humanos e innumerables cuerpos
de animales. Al igual que su investigación sobre la fosilización, su trabajo en anatomía lo enfrentó con las autoridades de su época. Muchos pensarán que pueden culparme con razón, alegando que mis pruebas son contrarias a la autoridad de ciertos hombres tenidos en mucho respeto por sus juicios inexpertos, sin considerar que mis estudios son el resultado de la experiencia pura y simple, que es la verdadera maestra, escribió. A lo largo de su vida se refirió orgullosamente a sí mismo como el hombre iletrado, discípulo de la experiencia. A mí me parece que son vanas y equivocadas aquellas ciencias que no nacen de la experiencia, madre de todas las certezas, de la experiencia de primera mano que en su origen medio o fin ha pasado por uno de los 5 sentidos. Leonardo fue el defensor de la originalidad y de la independencia de pensamiento. Nadie debería imitar la costumbre de otro, insistió, pues entonces merecería ser considerado como un nieto de la naturaleza, no su hijo. A juzgar por la abundancia de las formas naturales, es importante ir directo a la naturaleza. Su disposición a rechazar las imitaciones, a cuestionar la autoridad y a pensar por sí mismo sería notable en cualquier época, pero resulta verdaderamente extraordinaria si recordamos que Leonardo era el heredero de una época que suponía, como lo resalta William Manchester, que ya no hay nada por descubrir. Además de ser uno de los pensadores menos piadosos de su tiempo, Leonardo también era uno de los menos supersticiosos. Consideraba que la popularidad de la alquimia y de la astrología era enemiga de la experiencia y del pensamiento independiente y deseaba que llegara el día en el que se castre a todos los astrólogos. Si bien su actitud ante las tradiciones escolástica y académica era crítica, Leonardo no las desechó sin examinarlas cuidadosamente. Por ejemplo, decidió aprender latín en 1994, a los 42 años de edad, para estudiar a los clásicos con más profundidad. También tenía su propia biblioteca. En ella estaban, entre otros, la Biblia, Esopo, Diógenes, Ovidio, Plinio, el Viejo, Dante, Petrarca y Ficino. Y había textos sobre agricultura, anatomía, matemáticas, medicina y el arte de la guerra. El profesor Edward McCurdy, especialista en Da Vinci, pone énfasis en el hecho de que tenía la costumbre de estudiar los temas en los que estaba interesado, en los textos de las autoridades medievales y clásicas que hubiese disponibles. Leonardo se asoció con otras grandes mentes como Bramante, Maquiavelo, Luca Pacioli y Marcantonio de la Torre. Consideraba que el trabajo de los demás era una experiencia por interpuesta persona, que debía ser estudiada atenta y críticamente con el tiempo, examinada a través de la propia experiencia. Para Leonardo era evidente que las preconcepciones y los prejuicios librescos limitaban los alcances de la investigación científica. Sabía que aprender de la experiencia también significaba aprender de los errores. La experiencia nunca yerra, escribió. Es solo nuestro juicio el que yerra al prometerse a sí mismo resultados que nos surgen de nuestros experimentos. Aunque es universalmente reconocido como el mayor genio de todos los tiempos, Leonardo cometió infinidad de errores colosales y de disparates asombrosos. Entre sus más notables pasos en falso están los experimentos trágicamente fallidos
para fijar la pintura de la batalla de Anghiari y de la Última Cena. Los desastrosos y ruidosos ensayos patrocinados por la señora de Florencia para desviar el río Arno y fabricar una máquina voladora que nunca despegó del suelo. Está también el divertidísimo y fallido plan de aumentar la cocina de Ludovico Sforza cuando le pidieron que presidiera un banquete como chef principal. Leonardo ideó un grandioso plan para esculpir cada uno de los platos diseñados como obras de arte en miniatura, que se les servirían a los más de 200 comensales. Construyó una estufa nueva y más poderosa y un complejo sistema mecánico de correas transportadoras para llevar los platos por toda la cocina. También diseñó e instaló un sistema masivo de extinción de incendios, en caso de que hubiera uno. El día del banquete, todo lo que podía funcionar mal, funcionó mal. Los miembros regulares del equipo de cocina de Ludovico no fueron capaces de esculpir con la finura exigida por Leonardo, de modo que el maestro invitó a más de 100 de sus amigos artistas para que ayudaran. La cocina estaba increíblemente atestada de gente cuando el sistema de las correas transportadoras falló y se inició un incendio. Pero en cambio, el sistema de extinción de incendios funcionó demasiado bien. Provocó una inundación que le llevó toda la comida y buena parte de la cocina. A pesar de los errores, los desastres, los fracasos y las frustraciones, Leonardo nunca dejó de aprender, de explorar y de experimentar, haciendo gala de una persistencia hercúlea en su búsqueda del conocimiento. Al lado del dibujo de un arado, Leonardo proclamó en su cuaderno: «Yo no me alejo de mi surco». En otra parte escribió: «Los obstáculos no me vencen, y el rigor vence todos los obstáculos». Martin Kemp, autor de Leonardo da Vinci, las maravillosas obras de la naturaleza y el hombre, comenta: «No hay dudas sobre el principio que definiría, de acuerdo con Leonardo, la verdadera dirección del surco que deseaba arar. Ese principio era lo que él denominaba experiencia. La demostración y usted». La verdadera importancia del Renacimiento radicó en la transformación de las presunciones fundamentales de la época, de las preconcepciones y de las creencias. El deseo de Leonardo de desafiar la visión dominante del mundo mediante la aplicación del principio de la demostración lo puso a la vanguardia de esta revolución. Se dio cuenta de que si uno quiere desafiar la visión del mundo establecida, debe enfrentar primero su propia visión, y advirtió que la mayor decepción de los hombres proviene de sus propias opiniones. Aprender a pensar como Leonardo supone que nos embarquemos en el trabajo revelador de cuestionar nuestras propias opiniones, presunciones y creencias. ¿Alguna vez lo han decepcionado sus propias opiniones? ¿Sus opiniones y creencias son verdaderamente suyas? Los ejercicios que siguen a continuación fueron diseñados para ayudarlo a pensar con más libertad y originalidad. Pero primero reflexione un poco sobre el papel que la demostración desempeña hoy en su vida y cómo podría fortalecerla aún más. Evalúe su propia independencia. ¿Es usted un pensador independiente? ¿Cuándo fue la última vez que cambió una creencia fuertemente arraigada? ¿Cómo se sintió? Piensa en sus amigos y colegas.
¿En qué fuentes se basan para establecer sus opiniones y creencias? ¿Quién es el pensador más original e independiente que conoce? ¿Qué hace que esa persona sea original? Piense por un momento en la forma como usted ha aprendido lo que sabe. ¿Aprende más sobre sus éxitos o de sus fracasos? ¿De los buenos tiempos o de los malos? Todos sabemos que el buen juicio es el resultado de la experiencia, pero también sabemos que con frecuencia las apreciaciones incorrectas son fuente de experiencia. ¿Sabe usted cómo sacar el mayor provecho posible de sus errores? Piense en los temas del cuestionario de autoevaluación de la página siguiente. Vamos hacia allá. Y aquí les dejo para cerrar este episodio con la autoevaluación del principio número 2, que es la demostración. ¿Vivo dispuesto a admitir mis errores? Siguiente. ¿Mis amigos más cercanos estarían de acuerdo en que vivo dispuesto a admitir mis errores? Siguiente. ¿Aprendo de mis errores y casi nunca cometo el mismo error 2 veces? Siguiente. ¿Cuestiono la sabiduría convencional y la autoridad? Siguiente. ¿Es más probable que compre un producto si una persona famosa que admiro lo respalda? Siguiente. ¿Puedo explicar coherentemente mis convicciones más fundamentales y las razones que las sustentan? Siguiente. ¿He modificado una creencia fuertemente arraigada a causa de una experiencia práctica? Siguiente. ¿Persevero ante las dificultades? Siguiente. ¿Considero que la adversidad es una oportunidad para crecer? Siguiente. ¿A veces soy susceptible a la superstición? Siguiente. Mis amigos y colegas dirían que ante las ideas nuevas soy A. Crédulo y tolerante. B. Un cínico obcecado. Y C. Un escéptico de mente abierta. Y bueno, dejamos hasta acá la lectura del segundo principio davinciano. Les cuento que mi libro está sufriendo. Creo que nunca lo había extendido tanto, voy a usar esa palabra. Y sí, la verdad es complicado leer del libro impreso y manejar todo el tema del podcast, pero como ustedes saben, hago todo lo posible. Espero que hayan disfrutado este episodio y que los deje reflexivos, que creo que es uno de los objetivos no solo de Michel Gable, sino del propio Leonardo da Vinci. Continuamos la próxima semana y luego hacemos una pausa por vacaciones. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.